Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saluda hoy lunes, señores. Lunes 1 de junio del 2026. Sexto mes del año. Iniciamos con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Y estaba oyendo a doña Gloria Ceballos y a otra persona ahí, ya yo no sé, porque el general Méndez no anda en el paquete, porque lo oía ellos anunciando la temporada ciclónica y la importancia de estar dándole seguimiento a las informaciones oficiales que suplen las autoridades con relación a estos eventos meteorológicos. En estos días veíamos cómo tuvimos unas vaguadas, vaguadas, unos frentes fríos, unas qué sé yo, que en altura, como ellos le clasifican y les llaman, que al final del día son las inundaciones, los problemas que eso causa. Y definitivamente esa es la mejor recomendación, esa que hace la ingeniero doña Gloria Ceballos, directora del Instituto del Asunto de Meteorología. Permanentemente estar pendientes. Ahora mismo aquí en la ciudad capital, bueno, estábamos de Día de las Madres, ayer domingo, muchas personas por el interior. Yo ciertamente noté poco tránsito. Por lo general esto es un tapón kilométrico que se forma en las autopistas, en las carreteras. Yo noté mi particular opinión. Yo vine manejando del sur ayer y prácticamente 2 horas, no tuvimos complicaciones de ningún tipo, gracias a Dios, no vimos esa profusión de vehículos. No sé si es porque el combustible volvió a subir esta semana, 2 y 4 pesos, ahorita entramos en los detalles, y ha venido ya con un incremento acumulado de más de un 10% de los precios previos. Porque si se han subido unos 40 pesos y estaba a 2.90 por ahí, ahora está en 300 y tantos, por lo menos de la gasolina premium, es más de un 10%. Bueno, y definitivamente eso erosiona los bolsillos y tener que llenar el tanque para dar un viaje de vuelta y gastarse 4 o 5 mil pesos adicionales a los ya aumentos generalizados que ha venido experimentando la cotidianidad, el costo de la vida, como se dice, ¿no? Es duro porque tú no tienes unos ingresos adicionales, que los salarios te vayan alcanzando esos incrementos de precios de los productos básicos que tú demandas, de los servicios que tú utilizas recurrente y permanentemente. Y esa es una situación que definitivamente no la doy por conclusiva, pero lo noté ayer en la carretera. Vi poco tránsito comparativamente con otras ocasiones. Puede ser que sea por el aumento de los combustibles o simplemente porque el horario, yo salía al mismo horario de siempre. No sé, me pareció. Bien. Temporada ciclónica empieza en el día de hoy, 1 de junio, hasta noviembre, por allá es que eso dura. No sé qué día de noviembre, pero ustedes saben cómo son las cosas. Hemos tenido las inundaciones mayores, las tuvimos en noviembre, ciertamente. Entonces, nada, felicidades a todas las madres que ven este programa. Espero les hayan felicitado y agradecido bastante. Eso es lo que se estila, ¿no? Y es correcto. Bueno, señores, hemos tenido situaciones diferentes a nivel internacional. Aquí lo mismo local, el presidente estuvo dando unos títulos. El viernes tuvimos el viernes tuvimos la descarga de prácticamente de los fundamentales dirigentes políticos, que eran José Ramón Peralta y Gonzalo, en el expediente Calamare, qué sé yo, que le pusieron, ya ni me acuerdo. Bueno, del expediente dejaron a Donald Guerrero, el ministro de Hacienda, y como a 34 más, incluyendo, de donde están incluidos Ángel Locuar también, que van a ir a juicio de fondo. El Ministerio Público señaló que iba a apelar la decisión de la juez
porque se estaba en el juicio de la preliminar. Ahí ha habido desde el principio unas situaciones incomprensibles, ¿verdad? Lo primero es la de aquello de los 18 meses que siempre se usó aquí. Ya eso lleva 5 años, ese telelé con ese juicio. Que si le dieron un dinero, que tenían una asociación de malhechores, entonces los malhechores que recogían el dinero, que tenían el asunto en las bancas, meten unos, sacan otros. Recuérdense que había un yerno de un eminente expresidente político que estaba en casinos, lo sacan, sale, no lo involucran en el expediente, pero el otro que estaba de casinos del gobierno anterior, del PLD, a ese sí lo meten. En estos días devolvió un dinero y ya lo sacaron del expediente. ¿Se recuerdan? En estos días. A aquellos que fueron los que manejaban la operatividad de la tratativa, el señor Mimilo Jiménez, un señor Ureña, apellido José Ureña, y otro Crisóstomo, pues de acuerdo por los nombres, porque es nombre enredado, Crisóstomo, tal Fernando Crisóstomo. Eso eran los que buscaban los cuartos, los que hacían los contactos, que si pagaban bienes declarados de utilidad pública que tenían miles de años ahí que no se pagaban, ellos se la buscaban. Eso siempre ha existido en todos los gobiernos y en este por supuesto que tiene que estar también, pero bueno, es lo que hay que poder demostrar eso en los tribunales. El punto es que estos señores tenían su asociación y su estructura y cobraban a las bancas ilegales, las legales, y qué sé yo qué, la qué sé yo cuánto, recuperaban un dinero y ya, bueno, parte del fraude, creo que es lo que me acuerdo. Entonces estos tipos negocian con el Ministerio Público, devuelven un viaje cuarto, déjeme decirlo así mismo, como hablamos los dominicanos, devuelven un viaje cuarto entre apartamentos, bienes y efectivo, y ya lo sacan del expediente, pero no duran presos ni media hora. Es esto, ¿verdad? Entonces aquellos sometidos allá, ya estos los liberan. Entonces van de que 35 y Donald, pero a estos dos políticos grandes entonces ya lo sacaron, perfecto. Pero estos que dieron un dinero, que admitieron haber participado en las reuniones para hacer que Contraloría pagara un dinero, para pasárselo a la campaña, que dijeron yo di tantos miles de millones, 3.000 millones para la campaña de Gonzalo y se lo entregué al candidato. Entonces a esos lo sacan, entonces a estos entonces los iban a dejar. Pues no lo puede dejar, pues si sacas aquello, lo que debieron es sacarlo a todos entonces. Porque si usted lo que armó fue un tollo y lo hizo con fines, y dice uno, pero al que yo le di dinero fue Ángel Loco, le dice, pero al que yo le di dinero fue al presidente Abinader en la campaña. Aquí en los políticos y los aportadores ponen dinero como se tapan, ponen dinero aquí, ponen dinero allí, ponen dinero acá. Entonces, bueno, ¿qué es lo trascendental de todo esto? De que se maneja la narrativa de que todo esto ya era por fines políticos. O sea, la persecución que hubo por 4 años, más 5, lo que va este de gobierno, y que ahora, buscándole el lado, el bajadero a la política, para buscar cierto tipo de alianza para enfrentar a la oposición o para mantener dividida la oposición, han favorecido con ese no al lugar, como se llama, a Gonzalo Castillo. Y de carambola ahí a José Ramón Peralta, que son gente claves de Danilo. Y como se presume que hay una diferencia supuestamente personales entre Danilo y Leonel, pues Danilo va a olvidar las afrentas y las humillaciones y las agresiones a su familia. De hecho, al hermano le echaron 7 años y a las hermanas la sometieron y a un paquete de los funcionarios. Que la señora embajadora, la gobernadora nueva, la embajadora Lía Campos, publicó una comunicación, aparte de que los otros días le habían restituido la visa a Gonzalo,
porque aquí se usa mucho como fines políticos eso de cancelarle la visa y ya porque te cancelen la visa ya tú o eres barriga verde o eres siembra hielo o eres tal cosa, ¿verdad? Eso se maneja y se ha usado. Le restituyeron su visado y la embajada se pronunció hablando del lawfare, de la judicialización de la política. ¿Eh? Y de la politización de la justicia. Algo que Donald Trump lo ha usado y lo usó permanentemente para desligarse de las acusaciones que tenía como 34 acusaciones, 90, yo no me acuerdo cuánto eran, como 34 casos. En unos fue condenado, en otros se quedó en el trayecto, el proyecto, el proceso, y él hablaba de la persecución política, de la judicialización de la política o de la politización de la justicia. Y la embajadora en estos días comunicaba, justamente antes de antes de la sentencia de esa juez, ahora el viernes, fue el mismo viernes, ella publicó eso. Y evidentemente llama la atención hablando del lawfare y de la judicialización de la política, cuando antes tenían esas relaciones tan cercanas de Jenny Berenice con la embajada y ese tipo de cosas. Aunque hay que hablarlo, desde los Estados Unidos, los analistas y la prensa, New York Times, Washington Post, etcétera, recogen, Wall Street Journal, recogen diariamente una actitud, una conducta justamente en esa dirección del gobierno del presidente Donald Trump. Lo que él criticaba y lo que él hablaba de que lo persiguieron a él, en realidad eso es lo que él está aplicando en los Estados Unidos, según lo presentan todos los analistas. Para muestra, simples botones. El representante Schiffer de California, Bolton, su ex asesor de seguridad, en su gobierno a Cohen, a Michael Cohen, en su gobierno pasado. En esta ocasión, todos los abogados que le han enfrentado, en algún caso, por sus funciones públicas o lo que fuere, los ha perseguido, le han prohibido hasta entrar a los edificios federales. Y las persecuciones siguen. A la señora que le ganó el juicio aquel por difamación y que lo había acusado de intentos de violación o algo por el estilo, en estos días la están persiguiendo de que por perjurio, porque no dijo que un millonario le había financiado la campaña. Y si sigo, la lista es eterna, porque es el mismo expediente, el mismo playbook, el mismo librito, el mismo manual que utilizó Víctor Orbán en Hungría para permanecer en el poder durante un tiempo. Entonces, a todos los que le habían enfrentado a Mark Carney, no, es el de Canadá, no, el de Comey, el del FBI, sometido. O sea, hay cantidad de personas que si tú buscas en realidad, eso es lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump con todos los que le enfrentaron. Y después ni se diga los candidatos que han votado en contra, aún siendo republicanos, por decisiones que él dice que hay que hacer tal cosa y ellos no han estado de acuerdo, los eliminan, los atropellan, los caen. Entonces, definitivamente no serían los más adecuados para apuntar a otros. Pero bueno, no por eso deja de tener menos razón, aunque evidentemente hay una intromisión en las cosas locales que ahora anda todo el mundo aplaudiendo. Ahí apareció el fin de semana, llegó un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Landau, qué sé yo, no sé qué andaba buscando por estos lares, pero ya ustedes pueden imaginarse, porque muchas cosas hay en la arena geopolítica. Las elecciones de Colombia, el presidente Fernández encabezando la misión de la OEA, dio declaraciones, ya oí de la COPAL, los resultados han sido cuasi lo esperado. Ahí, cuasi. Porque se presuponía que la derecha obtendría mayoría, pero dividida
pero en primer lugar saldría el partido gobernante, la parte de izquierda, Petro y su candidato. Pero ha resultado lo contrario. De la Espriella, el candidato de la ultraderecha, apoyado, bueno, por la derecha, ¿verdad?, obtuvo la mayoría, quedó en primer lugar con el 44% de los votos, 6 millones de votantes. Al final cuadró, esto era cuando iban el 90 y tantos por ciento, el 62% de las mesas. Al final acumuló como 10 millones de votos. Lo importante es que quedó en primer lugar, de la Espriella, Belardo de la Espriella. Cuando estaban estos datos, 62% de las mesas contabilizadas llevaba 44 y el de izquierda, Iván Cepeda, 41. Definitivamente, ya aquí está claro que habrá una segunda vuelta. La tercera candidata que es Valencia, apellido Valencia, solo sacó un 6%. Que era la candidata del presidente Uribe, de su partido, que inmediatamente reconoció la derrota y dio sus, porque es la derecha, y Abelardo había sido cercano también al partido y a Uribe, de una vez apoyó a este. O sea que en la próxima segunda vuelta, cuando haya, evidentemente, la derecha va unida, va a apoyar a Espriella y como quedó en primer lugar, más los 6%, sumémoslo, se va a hacer el presidente. Ahora, ¿qué sucede? Colombia ha tenido elecciones que han sido no como las de Venezuela, que lo que ha habido son robos y manipulaciones. Cuando el chavismo las tuvo todas consigo, que eran elecciones que las ganaba por el populismo, por el clientelismo, por el repartir toda la riqueza de Venezuela, andar tirándolo todo la casa por la ventana, ahí ganaba con muchísimos lúmpenes que no trabajaban, pagándole sin cobrar, sin trabajar. Entonces ahí ganaban. Y ahí las elecciones no había manera de enfrentarlos. Pero cuando ellos se le cambiaban las cosas, entonces hacían trampa, como las últimas que se las robó Maduro. ¿Se acuerdan? Se las robó robadas. Yo decía, no, es que ahí no hubo fraude, ahí no hubo nada. Eso fue un robo, porque ni siquiera dieron las actas de las elecciones al final. Ahí está Trump y dejaron a la tal Delcy ahí, la presidenta actual. Bueno. Pero Colombia no había tenido estas dificultades que se están planteando ahora. Desde la más alta poltrona salió Petro con unos argumentos fantásticos que desdicen todo lo que había venido pasando en Colombia. Y le respondió el expresidente Duque que lo que Petro está haciendo es una afrenta e intimidación al sistema electoral. Pero Petro, el presidente actual, no sé si estaría borracho o fumado o lo que sea, porque a veces sale en las redes con unas cosas, en unas condiciones que lo que da es pena. Publicó que él no aceptaba los resultados del preconteo y denunció irregularidades en el software y la firma contratada para el conteo. Y le recordó Iván Duque, el expresidente Duque, que con ese mismo sistema, ese que él ahora está criticando, con la misma estructura operacional, la misma junta, vamos a llamarlo así, con la misma junta, con los mismos escáneres, con la misma votación, con lo mismo, fue que él le ganó y él lo llamó para felicitarlo de una vez y le entregó a su gobierno. Con los mismos contratistas, la misma capacidad de despliegue, él fue reconocido como presidente. Claro, no fue Iván Duque que los enfrentó, sino que era el presidente entonces. Que con esos mismos equipos, con esos escáneres, con los toques está ahí, con la misma junta, fue que él ganó. Ahora no. Ahora dice que hubo fraude. Y le dice Duque, lo que ocurrió el 31 de mayo fue un rechazo ciudadano al desastre de gobierno de Petro, lo cual es cierto. Un hombre que se opone a las inversiones en energía, en carbón, que es de las mayores exportaciones que tiene Colombia para el desarrollo de los energéticos. Unas locuras. Rechazo ciudadano al desastre del gobierno de Petro, a la connivencia con grupos criminales, el deterioro de las finanzas públicas, la economía y el sector energético y la salud. Pero ¿qué más quieres si tú no le has servido a la población para nada? Nada. Colombia es un país rico.
Entonces, Petro ha salido con eso. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque los algoritmos estuvieron moviéndose, debieron estar quietos y en las últimas semanas fueron variados en varias oportunidades, pero la Junta que tiene que explicar y dar respuesta a eso, que se agregaron 800,000 cédulas más que no están en el censo oficial presentado. Sin embargo, ya la COPAL, la misión de la OEA, encabezada por Leonel Fernández, dijo que se habían celebrado unas elecciones muy pulcras, muy cívicas. En Colombia hay muchísimos problemas porque hay muchos estados en donde la controla la guerrilla, el narco, y ahí el candidato que no está alineado con ellos o que ellos no quieren, no pueden entrar. Son prácticamente zonas de guerra. Entonces, cuando se dan unas elecciones de esta magnitud, en estos días ustedes vieron atentados que hubo, bombas por allí, qué cosas por aquí. Entonces, Petro, con sus ínfulas de guerrillero y de la izquierda, que de nuevo perdió uno de la izquierda, justamente, porque es que está aquí. Si tú no has dado pie con bola en las finanzas públicas, la economía de capa caída. Pero ¿cómo no va a estar de capa caída la economía si tú en el sector energético lo que haces es desincentivado las inversiones con unas locuras grandísimas ahí? En estos días le mandé yo a un amigo, a uno del sector eléctrico, que tiene que ver con la compra de carbón. Colombia produce carbón mineral. Nosotros, ¿se recuerdan cuando una ocasión Punta Catalina no hizo las compras a tiempo? ¿Se recuerdan? Y entonces la tonelada de carbón que estaba a $60 se metió a 300 en ese interregno. Gracias. Y tuvo el presidente Abinader, bueno, le costó el puesto al pasado administrador, al anterior administrador, era el ingeniero Serafín Canario, un técnico reputadísimo, un ingeniero. Pero en términos, digamos, gerenciales, ahí pifió como administrador, como gerente, como ingeniero excelente, como técnico, profesional, que había hecho los mínimos técnicos de la planta y todo eso, pero también se necesitaba gerencia y ahí parece que hubo un olvido, un descuido, lo que sea, que le costó muchísimo al país y tuvo el presidente Abinader que llamara al presidente Duque para que le metiera la mano y se consiguiera carbón de Cerrejón. No sé si Glencore o quién explota las minas de Cerrejón, que es un carbón bituminoso de alta calidad, bajo contenido de azufre y buen poder calorífico. Bueno, que es clase, se reciben de Estados Unidos. Punta Catalina hace compras anuales y está muy bien, pero en esa ocasión sucedió eso. Pero a este Petro le ha cogido con el sector energético y ha desincentivado las inversiones. Ecopetrol, que producía y vendía, nos vendía gasolina a nosotros. En una ocasión nosotros llegamos a comprarle estando yo en refinería. O sea, si tú en salud has dejado caer el país, en las finanzas públicas, en energía, que es un país rico, un desastre de gobierno, ¿qué querías? ¿Que la gente votara por usted? Muchos sacaron, porque siempre en Colombia ha habido esa división entre los liberales, los conservadores, y ahora el lío es con estos grupos que han ocupado esos espacios. Pero ahí está, la situación es esa. Esos son patadas voladoras de Petro, que no quiere aceptar la derrota de su candidato, que va a ser, porque esta es la primera vuelta, pero esa derrota a usted no se la quita nadie, porque la candidata ya Uribe dijo que va a apoyarlo y reconocieron la derrota. Ella lo que sacó fue como un 6%. Las votaciones están entre estos dos y el que se supuestamente iba a quedar en primer lugar, que era Iván Cepeda, el señor de la izquierda, quedó en segundo, pero era irrelevante se quedar en primero o en segundo, porque como quiera no iban a obtener ninguno de los dos, Iván Cepeda, el 50% de los votos más uno, y habría de haber una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, pues la derecha iba a apoyar a su candidato, que estaba pintado por mucho,
que iba a ser este señor Espriella, que es una persona que tiene tiene preparación, un abogado, tiene un estilo, se llama, autotitula el Tigre, tiene un estilo un poco a lo Bukele, pero en términos económicos, más o menos de mercado, se tiene sus afinidades con Milei. Yo creo que puede ser un buen presidente. Vamos a verlo, pero será el presidente quien los colombianos decidan. Y Petro, lo que esté tirando patadas voladoras, tiene que aprender a perder. ¿O será para la guerrilla de nuevo? No creo que ella esté para eso. No creo que ella esté para eso. Una afrenta e intimidación al sistema electoral, como dijo el presidente Iván Duque. Uribe definitivamente inmediatamente lo apoyó al candidato a Espriella, que va a ser el próximo presidente cuando se hagan las elecciones. No hay tutía. Señores, aquí hubo, en estos días, se sometió al Tribunal Superior Electoral el asunto de la regulación de la Junta Central Electoral. Ya vi que salieron con la encuesta. El grupo que había anunciado en la televisión que iba a dar sus números, yo ni lo vi, yo no estaba mirando eso, yo estaba viendo Noticia Internacional. Ahorita vamos a entrar a darle detalles sobre las negociaciones y ese tipo de cosas. Los ataques allá no han parado. Ahorita en tiempo real veía que seguían. Irán le tumba un dron, los americanos le atacan sitios, unos sitios de lanzamiento de misiles, cuando antes decían que no le quedaban. ¿Ves? Que cada día van saliendo más cosas nuevas que nos demuestran que nos han dicho muchas cosas, como siempre en la guerra, que no son verdades. Bueno, entonces sometieron al Tribunal Superior Electoral, el grupo ese dijo que lo iba a publicar y ya están en la radio, en sus canales, dando los datos y poniéndolo en la red. El Diario Libre las trae. Y yo lo único que le voy a decir es algo. Nunca segundas partes, le decía a un amigo que me manda algo, le decía, mire, nunca segundas partes han sido buenas. Nunca. En las elecciones pasadas, y ese es el argumento que decía Danilo, que antes como se usaron las encuestas para posicionar los candidatos, el candidato del gobierno, que ahora como el gobierno va en capa caída, pues se prohíbe, como que el timing no estuvo adecuado. Lo que yo quiero señalar es que se nos están vendiendo posicionamientos, se nos ha vendido, tenemos 4 años sacando encuestas, poniendo a un candidato de que está en la cúspide, que es más que por ese candidato que el gobierno está parado. Eso fue lo que dio la Galo los otros días. Y yo decía, pero turismo es lo que menos importa aquí a este país, porque le importa a los sitios en donde se genera el turismo, donde se vive del turismo, pero al medio país entero no le importa eso. O sea, no vive de eso. ¿Con qué se come eso? Entonces no me vengan a decir que tú preguntas en Elías Piña del turismo y que la gente dice, ¿qué es eso? Tú preguntas en San Juan del turismo y en Santiago, en San Cristóbal, en Baní, poquito en Baní que tiene a Salinas y ese sitio, pero en Bonao, ¿qué es el turismo? En Cotuí, ¿qué es turismo? ¿De qué turismo tú me estás hablando a mí? Si tú te vas a la costa, por supuesto, ahí sí, bueno, pero anyway, entonces le decía yo que esas encuestas, todo el mundo aquí sabe que se usan más que para dar a conocer opiniones como que estamos en una escuelita. No, la verdad, no, es para manipular y para posicionar en función de los intereses del que está pagando la encuesta. ¿Y quién tiene más dinero para pagar encuesta? ¿Quién tiene más dinero para financiar y hacer que los medios le perifoneen sus resultados o le hagan mucha aleluya a un número? El que tiene el presupuesto, el que corta el bacalao. Entonces, nunca segundas partes han sido buenas. Vamos a ver, pero la población va aprendiendo y sabe. Se puede engañar a mucha gente por mucho tiempo, decía, hay una frase famosa de Lincoln, creo que es. Pues podría ser, pero eso no es relevante. Se puede engañar a mucha gente por mucho tiempo. Lo que no se puede es engañar a todo el mundo por todo el tiempo. A todo el mundo por todo el tiempo. Es como cuando la semana pasada el presidente Abinader hablaba de que hemos bajado la pobreza,
el 15%, y que la deuda, y Magín decía, el manejo de la deuda es el mejor. Y yo decía, pero ven acá, es el mejor y estamos cogiendo prestado para financiar deuda. Estamos cogiendo prestado para pagar deuda, para pagar gasto corriente, para cumplir, cerrar el déficit del presupuesto y permanente y sistemáticamente. Entonces, no me haga alarde de esas cosas que nos tienen con el agua al cuello. Las situaciones no son iguales, no se pueden extrapolar realidades diferentes pensando que el muchacho tenía temperatura y yo le puse una inyección para tal cosa, y si ahora la fiebre proviene por otra razón. ¿Usted cree que le va a dar la misma agüita de azúcar para marear a la población? Por más medios que usted tenga, por más medios que usted controle. Así le pasó al PLD. Y habían 2 o 3 que eran los únicos que los enfrentaban. Después todo el mundo andaba en loca caravana apoyando. Eso fue en la campaña del 20. Y no le fue, no ganó. Entonces va a haber esta discusión, va para largo. Ya ellos publicaron sus encuestas. La Junta tendrá que hacer no sé, alguna reacción tendrá. No sé, alguien sometió a los tribunales, pero ellos salieron adelante publicando sus cosas a pesar de que la Junta lo había prohibido. Hay que preguntarse a partir de ahora entonces quién es que tiene la capacidad de acción, así como los tipos en la calle le dan una galleta a los AME que lo paran y se emburujan a trompones con los AME. Así estamos entonces en este sentido. Bueno, que la Junta violó la Constitución, que la Junta violó la ley. Sí, pero yo puedo decirlo, usted puede decirlo, pero ¿quién lo ratifica y comprueba? Los tribunales. Y hasta que los tribunales no lo decidan, como se dicen, de la manera como llama definitiva, una decisión del tribunal X, lo que usted dice y lo que yo digo se queda en opinión. La opinión de la Junta, oficial. La que usted diga o el pataleo que usted haga es algo ya personal. Entonces, llévelo a los tribunales y que los tribunales decidan. Aquí hay un problema porque ya ellos salieron, como me habían amenazado, con su publicación. El día de las elecciones, cuando ellos digan, ganó Juaniquito Pérez Trucutú, ese programa de televisión, ese radio, esa emisora, esos grupos, entonces ya ese será, y la Junta no podrá decir que fue otro porque ya ellos, a los Petro. O sea, hay que tener claro quién es que tiene la calidad y la potestad para regular, establecer y decidir en los aspectos comiciales en el país. La Junta Central Electoral, constitucionalmente y legalmente. Y 2 leyes, la ley de partido y la ley que sé yo qué, la otra vaina esa de agrupaciones políticas, no sé cómo que se llama. Pero si esto están por encima del bien y del mal, ya yo vi que el periódico, haciéndose solidario, como estaba en contra de la decisión, publicó los datos del otro, que la dio a conocer, ahí está, en la prensa lo vi hoy. Ya ustedes saben cuál es el objetivo, porque aquí nadie se chupa el dedo. Para que nos vayamos conociendo y para que vayamos dejando claras las cosas. Y ustedes saben que los intereses, el amor y el interés se fueron al campo un día. Ustedes saben ese refrán que dice, y más pudo el interés que el amor que le tenía. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado, y aquí no nos chupamos los dedos.